Muy bien, vamos a empezar a compartir la palabra. Y mire, acompáñame por favor a buscar Filipenses capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer dos versiones de la palabra, una en la Nueva Traducción Viviente y otra en la Biblia 1960. Y vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículo 9. Es muy interesante que podamos hacer esto, entender las diferentes versiones, pero entender el concepto de este versículo que es muy poderoso. Dice así: por lo tanto, Dios elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Aquí está hablando la escritura, el apóstol Pablo declarando y enseñando y exhortando a los filipenses acerca de Jesucristo. Y dice la escritura cómo Dios el Padre, dice, elevó al lugar de máximo honor, al lugar de máximo honor a Jesús. Y a Jesús y a nuestro Señor le dio el nombre que está por encima de todos los nombres. Ok, ahora voy a leer una vez más este mismo versículo 9, pero en la versión Reina Valera. Dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le exaltó hasta lo sumo. En otras palabras, le dio lo elevó al lugar más alto, al lugar de máximo honor, lo exaltó hasta lo sumo y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, estoy leyendo el versículo que sigue, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice, Dios le exaltó hasta, lo elevó al lugar de máximo honor, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Está hablando de Cristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es que el propósito de lo que el apóstol Pablo está declarando aquí es entender que Dios elevó a Jesucristo a la posición más alta, al lugar de máximo honor, para que nosotros entendamos y creamos que Él es el Señor, puesto en el lugar, elevado al lugar más alto, no por nuestra manera de pensar, no por nuestras habilidades, no por nuestra religiosidad, no por nuestra idiosincrasia, por el mismo Dios y Padre. El mismo Dios y Padre puso en el lugar más alto, elevó al lugar de máxima honra y máximo honor a su Hijo amado Jesucristo, por causa de que Jesús no se aferró el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre y habitó entre nosotros y se humilló a sí mismo, tomando la condición de hombre, y en la condición de hombre sufrió y fue a la cruz, menospreció, es decir, atravesó por el dolor, por el oprobio, y no consideró su propia voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió, con el propósito de cumplir la voluntad de Dios, en la cual tú y yo somos beneficiados cuando creemos, porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos redimió y su obra fue perfecta, completa y terminada, de tal manera que Él causó que nosotros seamos, por la fe, cuando creemos, totalmente perdonados, totalmente sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús, porque como Jesús es, dice la Escritura, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, llamados a reinar en vida cuando recibimos esta abundante gracia y este precioso regalo de la justicia.
Y dice la Escritura, termina diciendo Filipenses, para que toda lengua de lo que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y la palabra gloria tiene que ver con dar el más alto valor. La palabra gloria tiene que ver con magnificar, magnificar. Recuerde que una de las cosas más importantes para que el creyente pueda mantenerse, pueda permanecer en la bendición que Dios ya nos dio, en toda la abundancia de gracia, en todo lo que Dios ya nos concedió, que es de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, que ya es nuestro por gracia, por la fe de Jesús, para poder permanecer en ello y no permitir que el diablo venga a robar lo que Dios ya nos dio. Necesitamos glorificar a Dios. Necesitamos magnificar al Señor Jesucristo y su obra terminada. Necesitamos que Jesús en nuestras vidas y en nuestros pensamientos ocupe el lugar más alto, el lugar que nadie jamás ha ocupado antes, pero el lugar más alto en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Y cuando hablamos de que Jesús ocupe el lugar más alto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. El Espíritu Santo que mora en nosotros tiene un objetivo: glorificar a Jesús, guiarnos en la verdad, enseñarnos todas las cosas, ser nuestro ayudador y nuestro consolador. Con Él, con el Espíritu Santo, estamos sellados en nuestro nuevo espíritu, creado en la justicia y santidad de la verdad. Así es que el Espíritu glorifica a Jesús y cuando nosotros tenemos en el lugar más alto en nuestros corazones, en nuestra mente, a Jesús, entonces nosotros estamos dando gloria a Dios el Padre. Estamos dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esto es algo fundamental, esencial en la vida del creyente, porque cuando el creyente deja de estimar y de tener en el más alto valor y honra a Jesús, entonces las demás cosas que no provienen de la benignidad y de la bondad de Dios, de la restauración y de la redención, del favor y de la gracia, de la salud y el bienestar, de la riqueza y del poder, de la justicia de Dios, todas aquellas cosas que no provienen de ahí, pero que provienen de este mundo, que provienen de los sentidos, que provienen del mal, van a empezar a tomar una posición importante en nuestras vidas y entonces vamos a empezar a fracasar en el propósito que Dios nos dio. Vamos a empezar a fracasar en permanecer en lo mejor de Dios, vamos a fracasar en impedir que el diablo nos robe lo que nos ha concedido por gracia. Vamos a fracasar en vivir la vida abundante de Cristo. Por eso es tan importante que antes que conocer a Dios, no le glorifiquemos como Dios. Antes de que eso pase en nuestras vidas, que eso es importantísimo que no suceda. Y para que esto no suceda, nosotros tenemos que ejercitarnos de manera continua. Pero necesitamos entender que es el propósito de Dios. Por eso Dios le dio el lugar de más alto valor y elevó a Jesucristo hasta el lugar de más alto honor para que tú y yo pudiéramos reconocer su señorío y que Él ocupara el más alto lugar en nuestros corazones, en nuestras mentes. Si no hacemos esto, si no nos ejercitamos en ello y si no perseveramos en ello, entonces otras cosas van a empezar a tomar un lugar de importancia, un lugar de valor. Vamos a empezar por el error, por la incredulidad, por la falta de ejercicio y de comunión y de amor en el Señor. Podríamos entonces caer en magnificar otras cosas que no debemos hacer, porque entonces pondríamos nuestra mente y nuestros corazones magnificando a algo que no es Dios, y entonces estaríamos viviendo en aquello que estamos glorificando o magnificando. La misma palabra dice que si alguien quiere gloriarse por sus virtudes o por lo que sea, debe gloriarse en Jesucristo, solo en Jesucristo. Ahora, fíjese cómo dice 2 Corintios 3:6. Ayúdeme, por favor, a buscar 2 Corintios 3:6.
Dice así. Dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, cuando habla de la letra, habla de la ley de Moisés, sino ministros del Espíritu, porque la letra mata, es decir, la ley de Moisés, observar la ley de Moisés y vivir bajo el régimen de la ley para cumplir la ley mata, pero el Espíritu da vida, esto es la fe de Jesús, creer en Jesús, que Jesús pagó por nuestras deudas, que Jesús fue a la cruz para redimirnos. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, el ministerio de muerte está hablando del ministerio de la ley de Moisés. Dice, si este ministerio fue con gloria, y la palabra gloria que se usa aquí es la misma palabra que leímos en Filipenses, que da gloria al Señor. Es una palabra que se relaciona con dar el lugar más alto, con tener a alguien con la más alta estima. Es una palabra que tiene que ver con magnificar. Así es que dice la Escritura, si la ley de Moisés y el ministerio de la ley de Moisés, de la ley, dice, fue con gloria, tenía gloria. Dice, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro. Es decir, cuando Moisés tenía comunión con el Señor, dice la palabra que su rostro se iluminaba. Y Moisés se tuvo que poner un velo para que aquellos, los hombres, no pudieran ver la gloria de lo que estaba pasando en Moisés, para que no fijaran sus ojos y sus corazones en Moisés, para que no fuera un precedente, porque era necesario que los hombres, por la fe, empezaran no a poner sus ojos en lo terrenal, sino sus ojos en Cristo. Y para que esto no fuera algo que trascendiera por las generaciones para glorificar a Moisés, entonces Moisés se ponía un velo. Dice, el pueblo de Israel no podía fijar su vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía. Aparecía la gloria y se iba. ¿Cómo no será aún más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, la ley de Moisés, tiene gloria, mucho más abunda en gloria, en magnificación, en alta estima, el ministerio de justicia, que es en Jesucristo, que es de la fe de Jesús, que tiene que ver con la obra terminada, completa y perfecta de Cristo. Pues en verdad, lo que tenía gloria cuando Moisés, ya no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Moisés tenía gloria, Dios manifestaba su gloria en Moisés, pero se desvanecía. Pero cuando vino la gloria de Jesús, la gloria de la justicia de Jesús, la gloria de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, la gloria de la persona divina de Jesús, de su obediencia y de su magnificencia, y cómo Dios lo puso en el lugar más alto, de más alto honor, entonces la gloria de Moisés quedó hecha sombra. Dice, en este caso, no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Ya Moisés no tiene ninguna gloria por causa de la gloria que lo sobrepasa. Así es que cuando los hombres quieren levantarse por sus virtudes, por sus aciertos, por sus logros en gloria, cuando vemos la gloria de Jesús, todo lo demás, aún lo más alto de los hombres, todo lo demás es tan pequeño y se hace sombra ante la gloria de Jesús, porque la gloria de Jesús sobrepasa todo. Ahora, es muy interesante poder entender esto, porque Dios nos llamó a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios nos llamó a glorificar a Jesús. Y cuando glorificamos a Jesús, glorificamos su palabra. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de su gracia y su verdad. Hablamos de su palabra, hablamos de su Espíritu Santo en nosotros, hablamos de la obra terminada, completa y perfecta. Así es que la gloria de Jesús, la gloria de la palabra de Cristo, la gloria de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús sobrepasa cualquier otra cosa que quiera manifestarse en gloria. Dice, porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Ahora fíjate muy bien lo que sigue diciendo en el versículo 12. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en él, a fin de que aquello que había
a fin, para que el pueblo de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Es decir, Moisés ponía un velo para que no fuera algo que trascendiera, porque estaba ya profetizada y venía la gloria de Cristo, para que no hubiera confusión. Así es que muchos aquellos que quieren seguir la ley y que hablan acerca de la ley y que están predicando la ley, hay muchos creyentes hoy en día que se están volviendo a la ley, no entienden estas palabras. La ley tenía su gloria, pero esta gloria se desvanece y es nada cuando aparece Cristo y aparece la gloria de la magnificencia, y como Dios lo puso en el lugar más alto, en el lugar de más alto honor, lo exaltó hasta lo sumo. Dice, el entendimiento de ellos, de aquellos que quieren seguir la ley, se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse. Siguen teniendo un velo que no pueden entender la palabra del evangelio. Pues solo en Cristo es quitado. Es decir, todo el que está en Cristo no tiene un velo para poder ver la gloria, porque Cristo mismo es la gloria. Dice, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Es decir, seguir la ley es caminar en un velo y no poder magnificar a Dios, porque la ley permite que magnifiques o que seas consciente del pecado. La ley lo que hace es que seas consciente de tu carnalidad, de tu pecaminosidad, de tu naturaleza pecaminosa y de tu insignificancia para que requieras de un Salvador. La ley llama la atención para que las personas vivan por intentar cumplir lo que no se puede cumplir, para que vean en sí mismos el fracaso de poder cumplir a Dios a la manera del hombre. Eso es la religión, eso es la ley de Moisés. Dice, pero cuando alguno se vuelve al Señor, a Cristo, el velo es quitado. Y ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, el espejo es la palabra de Dios. Dice, contemplando en la palabra de Dios la gloria del Señor. Es decir, la palabra nos lleva a poner en el más alto estima, en el lugar más alto de honor y de gloria a Cristo. Dice, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Solo en la palabra podemos contemplar la gloria y poder magnificar a Jesús. Dice, estamos siendo transformados cuando ponemos nuestros ojos en la gloria. Y cuando nosotros contemplamos, es decir, fijamos nuestros ojos, permanecemos en ello, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Así es que si Moisés tuvo una experiencia con la gloria de la ley, imagínate tú y yo, que fuimos llamados a tener una experiencia con la misma gloria de Cristo, para ser transformados, dice, de gloria en gloria, en la misma imagen de Jesús, por el Espíritu del Señor. Así es que esto es extraordinario, porque Dios nos está diciendo aquí que fuimos llamados a través de poner nuestros ojos en Jesús, a través de poner nuestros ojos en la palabra, permitir que la palabra nos lleve a ver la gloria de Cristo, a tener a Jesús en el lugar más alto, a tener a Jesús en el lugar de más alto honor y magnificarlo, enfocarnos en Jesús. Esto es muy importante porque la palabra darle gloria, la palabra gloria, recuerda que en Romanos 1:21 dice la escritura que muchos se perdieron porque habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria como a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria como a Dios y se perdieron. Fueron a tinieblas y se entregaron a la lascivia y a la perversidad y a la maldad. Entonces, ¿cómo podemos evitar que el diablo venga a robar, a hurtar lo que nos ha sido concedido? Porque estamos en un mundo en el que podemos ser vulnerables si abrimos nuestros corazones a la incredulidad, si abrimos nuestros corazones a lo que no proviene de Cristo.
Si no entendemos correctamente la palabra y no creemos correctamente la palabra, vamos a quedar vulnerables para que el diablo empiece a involucrarse en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias. Y recuerda que el diablo no vino a salvar. El diablo es mentiroso y vino a hurtarte, a matarte y a destruirte. Ese es el propósito del diablo. Así es que es muy importante que entendamos que si damos gloria al Señor Jesús, podemos estar seguros en Él, porque seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús. Nuestro espíritu es perfecto, nuestro espíritu glorifica a Dios, está en una perfecta posición de adoración, de alabanza, pero Dios llama que nuestras actitudes, que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestras acciones, inclusive que nuestro cuerpo, glorifiquen al Señor. En 1 Corintios 6, 19 y 20 dice que tú y yo, que le pertenecemos al Señor, que pertenecemos a Cristo por causa de que fuimos comprados por precio de sangre, debemos glorificar a Dios en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Nuestro espíritu es perfecto y Él lo está haciendo. Nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir, nuestras acciones deben glorificar nuestro cuerpo, deben glorificar a Jesús. Por eso la enfermedad no glorifica al Padre. Por eso la escasez no glorifica al Padre. Por eso los problemas en las relaciones, la depresión, la tristeza, el temor, el afán, no, ninguna de estas cosas glorifican a Jesús. Cuando vienen los problemas y el creyente empieza a enfocarse en los problemas. Mira, dice la Biblia, pon tus ojos en Jesús, enfócate en Jesús. Y cuando nos enfocamos en Jesús y ponemos nuestros ojos en Jesús y empezamos a magnificar, empezamos a poner nuestra atención en Él, lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros se está haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más preciso, más contundente, más real en nuestra vida espiritual y se va a manifestar en nuestra vida natural. Y nos va a fortalecer y la fe se va a fortalecer porque dice la Escritura que cuando damos gloria a Dios, nos fortalecemos en la fe. Ahora, cuando permitimos que venga un problema y empezamos a ver el problema, empezamos a enfocarnos en el problema, no estamos haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos, enfocarnos en Jesús. Pero empezamos a enfocarnos en el problema, en la escasez, en la enfermedad, en la adversidad, en la depresión, en el pánico y en el terror, como ha sucedido en los últimos 2 años, en las mentiras y en los engaños. Y mientras nos empezamos a enfocar en eso, eso se empieza a hacer más grande, más grande, más grande, más grande, que la parte que magnificaba al Señor empieza a bajar de nivel. Empezamos a bajar a Jesús del lugar más alto para entonces poner la escasez, para entonces poner la pobreza, para entonces poner la enfermedad, la depresión, el temor y el terror y el pánico y la frustración y el egoísmo, la amargura, etcétera, 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 en una posición más alta y demeritamos, le quitamos el mérito y la gloria a Cristo de tal manera que entonces vamos a permitir que el diablo se inmiscuya en nuestras vidas. Aquel que hace eso permite que el diablo se inmiscuya en su vida y empiece a causar caos, destrucción, robo. Por eso la palabra dice en Romanos que debemos de poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, esto es, magnificar a Cristo, su palabra y su obra terminada. Porque si ponemos nuestra mente en las cosas de la carne, entonces vamos a recibir lo que las cosas de la carne producen. Y dice la Escritura, si ponemos nuestra mente en las cosas de la carne, si magnificamos las cosas de la carne, si le damos importancia, se hacen más grandes en nuestras vidas, alcanzan el lugar más alto que le corresponde a Cristo, no a todas esas cosas perversas que quieren venir a destruirnos, pero cuando el creyente lo hace, entonces dice el resultado es muerte. Mire, le voy a contar rápidamente un testimonio que escuché de una persona que le dijeron que tenía cáncer en su matriz. Esa persona estaba casada, era una mujer y aún no tenía hijos, pero le dijeron que era necesario, que tenían que quitarle la matriz para evitar que el cáncer se ramificara y entonces ella pudiera no solo morir,
sino sufrir. Pero le dijeron que si no le quitaban la matriz, bueno, si le quitaban la matriz, había un porcentaje muy alto de que sobreviviera, pero si no le quitaban la matriz, entonces ella iba definitivamente a morir. Bien, así es que cuando le dijeron el tipo de problema, etcétera, los doctores, la familia y todos ellos le dijeron, oye, pues es importante que empieces a investigar al respecto. Empieces a investigar al respecto, a ver qué oportunidades tienes, a ver qué hay en cuestión a esto, porque sabemos que a veces las enfermedades, y aunque los médicos tienen cierto conocimiento, no saben todas las cosas, porque están limitados por la mente humana. Así es que esta mujer dijo, yo no voy a creer, no voy digamos, a enfocarme en lo que el médico me ha dicho. Entonces, aquella mujer entendió que ella quería tener hijos, y si ella se prestaba a esta cirugía, pues iba a perder la posibilidad de tener hijos. Así es que aquella mujer empezó a creer la palabra, y dijo, yo prefiero enfocarme en la palabra, enfocarme en todo lo que tiene que ver con la sanidad de mi cuerpo, enfocarme en la obra terminada completa de Jesús, enfocarme en lo que Cristo Jesús es y en lo que Cristo Jesús me dice que soy en él. Y aquella mujer dijo, no me voy a operar. Creo que querían hacerla firmar ciertos documentos para que ella considerara o tomara la responsabilidad, porque los médicos ya le habían dicho que se iba a morir. El hecho es de que pasó el tiempo y el testimonio fue que aquella mujer tuvo, creo que no sé si 4 o 5 hijos. El Señor se glorificó en su cuerpo porque ella le creyó al Señor y ella se apropió de lo que Cristo Jesús ya le había concedido por gracia en la cruz del Calvario, la sanidad de su cuerpo. Ese tumor cancerígeno y ese problema en su matriz, Cristo Jesús lo cargó en la cruz del Calvario. Pero conozco a muchas personas que cuando les dicen los médicos que tienen lupus, que tienen un problema en la piel, que tienen un problema en los ojos, que tienen un problema muy fuerte, empiezan a investigar en la ciencia. ¿Y qué dice la ciencia? Y una opción, y otra opción, y otra opción. Y empiezan a magnificar el problema, se ahogan en el problema, lo ponen en el pedestal más alto porque enfocan su mente y sus corazones en la adversidad y en ese problema de tal manera que es muy difícil que puedan salir de ahí porque le han dado el lugar de honor. Hasta inclusive no solo le dan el lugar de honor a la enfermedad, que puede también ser a la escasez o a los problemas familiares o a otro tipo de situaciones, pero no solo le dan el lugar de más alto honor en sus mentes y en sus corazones porque solo se están enfocando en ello, pero además hay quienes abrazan la enfermedad, la hacen parte de la familia, y Dios no nos llamó a hacer esto. Vamos a terminar con Romanos capítulo 4, porque esto es algo maravilloso. En la medida en la que avanzamos estudiando la palabra, creyendo la palabra y que el Espíritu de Dios nos revela la palabra, empezamos a entender cosas maravillosas, sorprendentes, gloriosas. Extraordinaria es la información que podemos obtener de la palabra cuando empezamos a poner nuestros ojos en el Evangelio de Jesús, en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Y la palabra y el conocimiento empieza a renovar nuestras mentes, y entonces somos transformados de gloria en gloria. Dice el versículo 10 de Romanos 4. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Es decir, la salvación es por fe para que sea por gracia. Dice, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo de los que son de la ley, sino también de los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aquí es muy importante que entendamos que está hablando de la fe de Jesús. Y está hablando de que cuando los judíos tienen fe en Jesús y cuando los no judíos tienen fe en Jesús, alcanzan la bendición. Es por la fe de Jesús. Como está escrito, dice el versículo 17, dice, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó. Es decir, Abraham creyó a Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Llama las cosas que no existen aquí,
pero que sí existen en el ámbito espiritual, como si existieran. ¿Por qué llama las cosas como si existieran? Porque esa es la esperanza. Las cosas que no están, que no se ven, pero que ya existen y que Dios ha de manifestarlas cuando la fe entra en acción. O que se han de manifestar cuando la fe entra en acción. Dice, versículo 18, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le ha dicho, así será tu descendencia. 19, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Mire cómo dice este versículo. Déjeme lo leo porque a veces es un poquito difícil de entender. Lo voy a leer en la Reina Valera y después lo voy a leer traducido en la Biblia King James, en inglés. Dice la versión 960, Reina Valera, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Su cuerpo estaba ya como muerto. Así es que dice, consideró su cuerpo, pero no se debilitó en la fe, porque ya era casi de 100 años. Ni tampoco se debilitó en la fe porque consideró la matriz de Sara, que era estéril, y Sara tenía 90 años. Ahora, fíjese cómo dice la escritura en la Biblia King James. Lo dice de una manera diferente. Dice, y no se debilitó en la fe. Dice, y no se debilitó en la fe porque no. Dice, porque no consideró su cuerpo que estaba muerto. Y él dijo, porque él era casi de 100 años, ni tampoco consideró la esterilidad del vientre de Sara. Así es que mientras la versión en español nos deja con algo medio extraño, porque dice, no se debilitó en la fe, porque tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto. Déjeme leo cómo dice la versión en Reina Valera purificada. Me quedé con la duda. Déjeme rápidamente lo busco. Estamos hablando de Romanos capítulo 4, versículo 19. Y no se debilitó en la fe, ni, fíjese cómo dice la versión Reina Valera purificada. La versión Valera purificada dice, y no se debilitó en la fe, ni consideró su propio cuerpo ya muerto. Ni consideró su propio cuerpo ya muerto, siendo ya de casi de 100 años, ni consideró la matriz muerta de Sara. Eso es importante, porque la versión Reina Valera dice, no se debilitó en la fe considerando a su cuerpo, y no, porque no puso sus ojos en su cuerpo, conocía su cuerpo que era de 100 años, y conocía que su esposa tenía una matriz estéril y tenía 90, pero dice la versión Valera purificada y la versión en inglés King James, así es la palabra correcta, dice que Abraham no se debilitó en la fe porque no consideró su cuerpo muerto, ni tampoco consideró la matriz de Sara. Entonces, ¿qué fue lo que consideró Abraham? Dice, sin embargo, consideró la promesa de Dios. Estoy leyendo el versículo 20. Porque no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Abraham puso en el lugar más alto aquel que le prometió. Y fíjate cómo dice el versículo 21. Y estando plenamente convencido de que Dios había, de lo que Dios había prometido, que Dios es fiel a lo que había prometido y que además Dios era poderoso para también cumplirlo, por eso su fe le fue contada por justicia. Y dice la escritura que también nos es contada la fe por justicia a nosotros cuando creemos en Jesús. Y no solo creemos lo que Cristo Jesús hizo, lo que Dios prometió acerca de que Jesús iba a causar en su palabra, en su obra terminada, completa y perfecta, y en su regalo de gracia y de justicia para nosotros, sino que también creemos que Dios es poderoso
para entregarnos ese poder, la manifestación de su gloria y que nosotros a través de la fe podamos apropiarnos de todo lo que nos concedió por gracia. Así es que Abraham le dio gloria a Dios, lo magnificó, no se enfocó en el problema, no se enfocó en su cuerpo ya casi muerto, no se enfocó en la matriz de Sara que era estéril, pero se enfocó en Jesús. Se enfocó en Dios, glorificó a Dios. Mire, hay algo bien extraordinario porque en Gálatas nos revela que Dios, sabiendo que los creyentes habíamos de ser justificados por la fe, como fue Abraham, dice la palabra que a Abraham Dios le mostró el evangelio. Es decir, Abraham conoció el evangelio que vendría 2000 años después, a través de Jesús. Y entonces, dice la palabra que Dios le enseñó el evangelio en el firmamento. Y también le enseñó su descendencia en la arena del mar. Y aquí hay algo extraordinario que no nos da tiempo de poder ahondar y explicar un poquito más, pero es algo muy tremendo porque aunque Dios le enseñó en la arena del mar su descendencia, que tiene que ver con su descendencia natural, humana, tierra, polvo, el hombre fue formado del polvo de la tierra, su descendencia natural, pero en las estrellas, Abraham vio el evangelio de Cristo y cómo todos aquellos que vendríamos a Cristo por la fe, íbamos a ser herederos como fue Abraham. Íbamos a ser hijos de la fe porque a Abraham se le conoce en términos teológicos como el padre de la fe, porque él fue al menos el primero registrado en la palabra que creyó al Señor y su fe le fue contada por justicia. Así es que Abraham vio en los cielos, arriba, en lo más alto, la gloria de Dios, la gloria de Cristo, la gloria de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, y el resultado, las estrellas, la descendencia de todos aquellos que habríamos de creer en Cristo a través de la fe. Así es que nuestra animación es permanecer magnificando al Señor. Necesitamos ejercitarnos y pedir al Espíritu de Dios que nos ayude y ahondar en la palabra, enfocarnos en la palabra. Si tenemos un problema, no busquemos en el internet, no busquemos primero los consejos o la experiencia humana. Vayamos a la palabra y digámosle al Espíritu Santo, ayúdame, dame la sabiduría en cualquier tema para que Cristo siempre tenga el lugar más alto y nosotros no enfoquemos nuestra mirada y nuestro corazón y nuestros ojos en las cosas perversas, en las cosas que no tienen, digamos que respuestas. Cristo es nuestra respuesta. El Espíritu Santo tiene toda la verdad que tú y yo necesitamos y la sabiduría. Dice la Escritura que la sabiduría está lista. Mora en ti, está en tu espíritu, está en el Espíritu de Cristo que mora en ti, para que tú empieces a caminar. La sabiduría es la palabra de Dios, creída, manifestada en acción en la obra de Jesús, en las obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo caminemos en ellas. Así es que enfoquemos nuestros ojos en Jesús, solo en Jesús, perseveremos en Cristo, en su palabra, en su espíritu, en su obra terminada, completa y perfecta, para crecer en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres, y no permitamos que la incredulidad se levante en estima en nuestras vidas, que los problemas se levanten en alta estima en nuestras vidas, que la enfermedad mitiguemos, minimicemos. Juan el Bautista, que fue aquel llamado para preparar el camino del Señor, cuando él aún bautizaba, ya Cristo había sido manifestado y Cristo también bautizaba. Bueno, sus discípulos bautizaban, le preguntaron a Juan acerca de Jesús. Y Juan el Bautista termina diciendo, es necesario que él crezca y yo mengüe. Es necesario que él crezca, que él sea elevado y yo mengüe. Y después Juan fue llevado a la cárcel injustamente y después Juan fue asesinado injustamente, pero él fue el precursor y él pues recibió el galardón por el cual Dios le prometió cuando él cumpliera su propósito. Pero Juan dijo, es necesario que Cristo crezca y yo mengüe. Así es que no permitas
tú crecer. Deja de pensar en ti mismo. Permite que Cristo crezca y mengua tú. Tú tienes intereses, tú tienes sueños, pero sabes que no son conforme a la voluntad de Dios porque no permites que Cristo sea exaltado. Así es que no crezcas tú, mengua tú y permite que Cristo crezca en tu vida, en tu corazón, que la palabra de Cristo, que su obra terminada, que el Espíritu Santo, que el propósito de Dios crezca en tu vida. Ten a Cristo en la más alta estima. Ten al Señor en tu corazón en el lugar más alto. En el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre, bendito seas tú y bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Declaramos, recibiendo la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.